Dicen por allí que el primero y el peor de todos los fraudes que nosotros como seres humanos podemos cometer es engañarnos a nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Porque autoengañarnos nos impide tomar conciencia de nuestros propios problemas. Y no solo eso, sino que también nos impide tomar conciencia de nuestras propias creencias. Un tema no menos importante. Y si esto lo comparamos o lo conectamos con otros comportamientos humanos, como por ejemplo el engaño, ¿qué podría salir de esto? Es la pregunta. A ver, si una persona te engaña por primera vez, ¿de quién es la culpa? Del engañador, ¿cierto? Pero si esa persona te vuelve a engañar por segunda vez, ¿de quién es la culpa? Tuya. Es tu error. Y esto pasa mucho más de lo que ustedes piensan, porque a la gente les encanta y les fascina que los engañen y les mientan deliberadamente. Y como muchas personas son tontas y perezosas, bueno, es más fácil para ellos colocar la responsabilidad en los demás que asumirla por su propia cuenta o bajo su propia voluntad. Entonces, voy a colocar un ejemplo o hacer un pequeño esquema de cómo el fraude del contacto, escúchese bien, del contacto, se ha venido realizando no solo en nuestra era, sino en los últimos 2000 años. Y para eso debemos recordar algunos datos importantes sobre el tema. Veamos lo siguiente. Explicaciones de Askett de 1953. Hablo aquí de la raza extraterrestre que quiere desde tiempos remotos alcanzar la supremacía sobre la humanidad terrestre y, en consecuencia, desplegar nuevamente el resplandor y la llama de las diversas religiones y siempre nuevas sectas, porque sólo así pueden obtener su objetivo. Durante miles de años engañaron a la humanidad terrestre con milagros religiosos y visiones de todo tipo, a fin de mantener y aumentar aún más el engaño religioso. Muchos de ustedes ya tienen el conocimiento de que todas las religiones y sus respectivas sectas tienen un origen extraterrestre. De eso estamos totalmente claros. Sin embargo, me atrevo a asegurar con toda certeza que muchos de ustedes todavía no lo entienden. Porque siguen defendiendo lo indefendible y además justificando lo injustificable para mantener viva una llama de una gran mentira a la que llamaron Biblia. Recordemos, señores, que estos seres, para mantener viva esa llama, entre otras cosas, utilizaron milagros religiosos y visiones de todo tipo, como por ejemplo las visiones marianas. ¿Sí? Solo basta con investigar un poquito cada uno de esos casos para que se den cuenta cómo fue el procedimiento en cada uno de esos casos y cuáles son sus paralelos. Y para graficarlo mejor, voy a tomar uno de esos casos, el más importante, el caso de Fátima, para que cada uno de ustedes vea cómo la realidad siempre nos dirá la verdad. Siempre. Escuchen con atención. Como todos ustedes saben, el evento de Fátima tuvo su origen en Portugal, a través de los testimonios de 3 niños pastores, llamados Jacinta, Francisco y Lucía, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen María entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Pero hay unos datos bastante interesantes que no deberíamos pasar por alto. Explica Semiace lo siguiente. La aparición de Fátima no fue otra cosa que el juego malvado de las inteligencias de Giza, que dejaron aparecer una de sus naves con luz radiante, y luego una de sus formas de vida femenina apareció como la Madre de Dios, aunque cometieron el error de que la mujer permaneció en su traje espacial, y esto fue registrado por los observadores críticos. Los sucesos de Fátima se remontan en realidad a estas inteligencias, al igual que muchos sucesos similares. Todo lo que sabíamos hasta ahora era que las inteligencias de Giza eran responsables de todos estos eventos, y que todo fue hecho por Ashtar Sheran o por su orden. Entonces, como ya se ha dicho, si queremos encontrar la verdad de cualquier situación o de cualquier acontecimiento, solo basta con ir a la realidad de esa situación o ese acontecimiento. Y resulta que la realidad de este acontecimiento nos ofrece otros datos importantes que podemos conectar. Recuerden que Semiace afirma que ellos cometieron un error, principalmente la mujer, al salir con su traje espacial.
lo que hizo que fuera registrado por observadores críticos del momento. Dato muy importante a tomar en cuenta. Y años después, muchísimos años después, esos registros originales del caso, que permanecieron ocultos en el santuario de Fátima, les fueron abiertos, a dos historiadores portugueses, un tal Joaquín Fernández y una mujer llamada Fina de Armada, en la década de los 70, en los que aseguran que esos archivos revelan que los niños nunca interactuaron con una supuesta virgen, sino más bien con un holograma de un ser luminoso, el cual era proyectado desde arriba, por encima de ellos por un objeto. Y además, los historiadores cuentan que en esa declaración los niños afirman haber visto una mujer de estatura baja, con un traje acolchado por o sobre encima de las rodillas. Y en sus manos tenía una esfera, que cuando se activaba era el momento en que podían hablar con ella y a la vez escucharla. Ahora, hay un detalle que no quiero pasar por alto, y ya lo hablé en el video sobre la tecnología extraterrestre. Aquel video que comienza con un extracto del remake de la serie B Invasión Extraterrestre, en donde la mujer extraterrestre le muestra al obispo o al cardenal un par de esferas que activa una tecnología que hace ver de manera real cómo la imagen de yeso de una virgen lloraba sangre, haciéndolo ver como un evento milagroso. Entonces, es muy curioso, señores, que en el testimonio de los niños existe una declaración como esta, donde claramente se muestra una escena holográfica de la supuesta virgen. De todas maneras, ya les voy a mostrar el documental. Un documental que dura aproximadamente unos 10 minutos, para que ustedes lo puedan analizar por su propia cuenta. Y si a esto le sumamos otro de los casos como el de Garabandal, se darán cuenta que es el mismo modo operandi. Con Fátima fueron 3 niños, pero con Garabandal fueron 4. Y en ambos casos, los niños caían en un estado de trance para recibir la información. Es decir, recibir lo que el mundo sectario o los sectarios llaman profecías pleyadinas. Simplemente tienen que indagar sobre la información para que lo puedan comprobar. Así que desde las pirámides de Giza se controlaban todos estos eventos, así como también desde 1920 se llevaba otro frente con respecto a los contactados a nivel mundial, como fue el caso de Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente. Siendo la misma forma de contacto, y ojo con esto, escúchese bien, siendo la misma forma de contacto que experimentó Benjamín Solari Parravicini, quien fue contactado por seres que no existen. Además, en el caso de los contactados como George Adamski, Elizabeth Clare, Howard Menger, Enrique Castillo Rincón y Solari Parravicini, confirman haber tenido contacto con seres de Venus, es decir, seres inexistentes, mientras que Eugenio Siragusa afirmó haber tenido contacto directo con Astar Cherán, y Sisto Paz afirmó haber tenido contacto con seres de Ganímedes. Entonces, el cuestionamiento es el siguiente. ¿Qué carajo hacía Benjamín Solari Parravicini dando supuestas profecías de unos seres que no existen, como los venusinos y ganimedianos, por mencionar algunos? ¿Qué hacía dando supuestas profecías? ¿Qué hacía? La pregunta va para los opinólogos sabelotodos y sobre todo para los grandes intérpretes, aquellos que se muestran muy brillantes y expertos ante su gente, sí, ellos. Y para aquellos que dicen que están en el camino de la búsqueda de la verdad. Principalmente la pregunta es para ellos. Ahora, para usted que me está viendo y me está escuchando y quiere aprender a reconocer, solo les recomiendo algo, una sola cosa. Recuerden el lema: realidad es igual a verdad, no hay otra. Ahora, si usted está tan idiotizado y tan estupidizado como aquellos que les dicen que el contacto de Billy Mayer es dudoso y falso, pues están en todo su derecho, señores, de aceptar las idioteces y estupideces de ellos. Les repito, están en todo su derecho. La decisión es de usted y de nadie más.
Y para terminar, quiero dejar esta reflexión o pregunta de cuestionamiento, como usted lo quiera ver. Escúchame con atención. Si todos los supuestos contactos llamados pleyadinos y venusinos, aunque todavía no hemos visto los contactos pleyadinos, se hacen ver como contactos de luz, en donde estos seres de luz han aplicado el trance, impulsos hipnóticos manipulativos, visiones reales, y que fueron todas estas técnicas que utilizaron para entregar los supuestos mensajes. La pregunta sería, ¿de qué tipo de seres de luz estamos hablando? Porque en el caso de los venusinos que no existen, quienes están por detrás son los astarcherinos. Y en el caso de los ganimedianos que tampoco existen, quienes están por detrás también son los astarcherinos. La última pregunta que te hago. ¿Quienes están por detrás de los contactos pleyadinos serán los mismos? Bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Allí te la dejo. Mi interlocutor lleva 30 años tratando de averiguar qué ocurrió realmente en una remota aldea de Portugal a principios del siglo XX. Hola, profesor. ¿Fue esto lo que se vio en Fátima? ¿Cómo se ve usted implicado en esta investigación? En torno a 1976, decidí desafiar a mi colega, la historiadora Fina Darmada, a realizar una investigación conjunta sobre los fenómenos de Fátima. Después de 2 años, en 1978 concretamente, Fina Darmada tuvo acceso a unas becas de investigación del Estado portugués que le permitieron, previa autorización del Santuario de Fátima, abrir las puertas de los archivos donde están depositados los materiales, los estudios, los cuestionarios originales de Fátima, que son el eje fundamental de investigación, de cualquier estudio historiográfico. ¿Y a qué archivos accedió exactamente la doctora Armada? Destacan 2 especialmente, 2 núcleos importantes. El primero es el archivo formado por la investigación parroquial, redactado por el párroco de Fátima en el año 1917, el padre Manuel Márquez. La segunda pieza importante son las investigaciones oficiales realizadas entre 1923 y 1924, donde aparecen otros personajes, como el padre Formigao, por ejemplo, que va a asumir un papel determinante en la reconstrucción y elaboración de la doctrina sobre las apariciones de Fátima. Profesor, ¿qué ocurrió en Fátima en 1917? Tenemos un conjunto de 6 episodios de apariciones de una supuesta señora, muy brillante y luminosa, que deslumbraba incluso la vista de los 3 videntes, que fueron, digamos, los testigos privilegiados del encuentro con esa mujercita hermosa. Esta fue la designación que recogimos y extrajimos de la primera investigación parroquial, del primer estudio realizado a los 3 videntes. Jacinta, de 7 años, Francisco, de 9, y Lucía, la mayor, de 10 años. Y fueron esos 3 jóvenes portugueses, esos 3 niños, en un sitio muy yermo, extremadamente rural, en el interior de Portugal, en la región de Cova de Iria, lo que hoy se conoce como Fátima, los que fueron sorprendidos por una visión instantánea de una entidad luminosa que posteriormente, a lo largo de los años, se identificó como Nuestra Señora y por tanto la Madre de Jesús. Lo que se vio allí era una visión muy atípica de la Virgen. Claro, atípica es exactamente la designación con toda propiedad, porque de hecho la descripción realizada por los 3 videntes, y sobre todo con mayor énfasis por parte de Lucía, la mayor, digamos que retrata un personaje que muy poco tiene que ver con la visión icónica, clásica de la Virgen María, tal como se representa desde hace cientos de años. De hecho, es una entidad de muy baja estatura, de 1,20 m, 1,40 m,
Aparentaba, parece ser, máximo unos 15 años de edad, por lo tanto 14 o 15 años. Con expresión triste, una tez bastante morena, ojos negros, y después, digamos, los aderezos. Estaba vestida de un color con grandes reservas en cuanto a la comparación que se puede realizar con la indumentaria de las representaciones clásicas de la Virgen María, Madre de Cristo. El asunto del rosario que lleva la Virgen en todas las imágenes de Fátima fue un añadido. Es cierto. Además tenemos varias descripciones, incluso algunas manuscritas de Lucía, donde declaraba que la señora tenía una argolla y colgando una bolita pequeña, una bola pequeña que sujetaba entre las manos. Es decir, que hay una construcción progresiva de la imagen. Claramente, estamos hablando en términos generales de que se trata de un mito en progreso. Creo que la única manera de resolver las dudas que genera esta situación es que vayamos a las fuentes originales. Si le parece, profesor, podríamos viajar a Fátima y ver esos archivos del año 17 del padre Formigao. Desde luego, me parece muy pertinente. En la habitación 138 de la casa de Nuestra Señora de los Dolores de Fátima se custodian las notas originales que el padre Formigao reunió sobre los sucesos de 1917. Somos el primer equipo de televisión al que se ha dado permiso para filmar esos documentos. Ahí se encuentran las palabras clave con las que podría reordenarse el relato de Fátima. De esta lista, sí, al primer golpe de vista, ¿dónde iría usted a consultar? Yo iría, naturalmente, sin duda, a confirmar o a comparar la recogida de los testimonios del doctor Formigao con todos los videntes a partir del 27 de septiembre. ¿Es verdad que Nuestra Señora ha aparecido en un lugar llamado Cova de Iría? Y Lucía responde, es verdad. Por lo tanto, ¿cuántos años... ¿Cuántas veces se te ha aparecido? Es un poco difícil, lo estamos leyendo de primera mano. Vamos a seguir buscando esas descripciones o esos pequeños detalles de lo que vieron. Hay que tratar de extraer lo esencial. Exactamente. Aquí hay una descripción del vestido. Vestido blanco que baja un poco hasta la mitad de la pierna. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí hubo una gran controversia en relación a la dimensión del vestido que la señora llevaba. Después tenemos cánones, y en las representaciones escultóricas y de iconografía clásica esa indumentaria fue bajando hasta los pies, como se ve. Pero aquí tenemos claramente la descripción que me parece de consideración, muy importante. La definición de hecho, que viene a confirmar lo que ya sabemos. La idea de que el vestido llegaba solo a la mitad de la pierna. Por lo tanto, entre la rodilla y el pie, propiamente dicho. No es ciertamente aquel retrato de iconografía clásica. La túnica que toca exactamente, bordeando las puntas de los pies. Y la cabeza cubierta por un manto del mismo color. Por lo tanto, blanco, ¿verdad? Y que diríamos que estaba superpuesto. Una especie de capa que sabemos luego que está ceñida, incluso con una cinta por medio de unos pequeños cordoncitos de forma vertical y horizontal. Lo que da la idea de una capa acolchada, como hemos visto en la reconstrucción. Cuando la señora hablaba a Lucía, sin mover los labios, se oía y se producía el sonido de una abeja, no de un enjambre de abejas, de una sola abeja. Ella dice que le parece como si estuviese metida en un cántaro, dentro de una envoltura, con una sensación de cierta resonancia, como en una cámara de eco. La manera en que desaparece la señora es muy luminiscente. ¿La viste marcharse? Sí, pero ¿a dónde? ¿Cómo se os apareció? Poco a poco. Y lo que desapareció primero fue la cabeza, después el cuerpo y la última cosa que vi fueron los pies.
La imagen se va retirando. Se desvanecía desde arriba hasta abajo. Exacto. Ella va desapareciendo. Por lo tanto, consta exactamente como la ven de frente. No hay ninguna rotación bilateral ni modificación en su postura. Da la sensación de que ella, de alguna manera, va apareciendo enfrente de ellos. Y cuando desaparece se retira de la misma forma, se desvanece poco a poco. De hecho, estar delante de las expresiones de esa época tan genuinas, a pesar de las limitaciones y circunstancias de cada uno, como Formigao, que no escapaba a sus limitaciones ni a sus circunstancias. Ortega y Gasset diría, el hombre y sus circunstancias. También, lógicamente, los pastorcillos, los niños, simples, ingenuos, que también estaban condicionados por la cultura de su época, por las limitaciones de su época. De hecho, si quisiéramos validar a Fátima en su expresión más genuina, no podríamos escapar de estos documentos originales, porque son las primeras expresiones auténticas, las más sencillas posibles, la experiencia pura, sin la contaminación ni el tratamiento posterior que naturalmente se produce en los años siguientes.